El tema de esta mañana es la incansable lucha del cristiano. Desde el día que llegamos a este mundo, luchamos incansablemente por esto. Después de vivir una vida confortable durante 9 meses en el vientre de mamá, fue duro el llegar a este mundo, el tener que aprender a respirar, el adaptarnos a un ambiente frío o cálido, aprender a comer para no dejarnos morir de hambre, depender de los demás para vivir más cómodamente en este mundo. Eso es algo que la vida nos lo ha proporcionado y es una lucha desde el primer día que nacimos. Hoy como cristianos, desde el día que también nacimos de nuevo en Cristo Jesús, vivimos una lucha por agradar al Señor. A diferencia de que estamos diseñados por Dios para adaptarnos a esta nueva naturaleza. No importa por lo que tengamos que pasar, no, Señor, porque a nosotros nos mueve algo muy grande, nos mueve algo muy glorioso, y es el estar un día con el que nos amó y lavó de nuestros pecados, y nos ha prometido una patria gloriosa a su lado para siempre. Así que nuestra lucha cristiana es de entender que solo es momentánea, ya que después vendrá para nosotros la alegría y vendrá el gozo, un gozo que será por toda la eternidad. En la segunda carta del apóstol Pablo, que escribe a Timoteo, en el capítulo 2, verso 10 al 13. Segunda Timoteo, capítulo 2, el versículo 10 al 13. No sé si los hermanos allí lo pueden leer para que lo tengamos en cuenta. Aquí se los voy a poner en pantalla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10 al 13, que dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice: palabra fiel es esta. Amén. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces es maravilloso observar cómo en este pasaje bíblico el apóstol Pablo le habla a Timoteo desde 4 perspectivas diferentes. Y claro, Pablo sabe que el joven pastor llamado Timoteo, quien pastorea la congregación nueva, una iglesia que se está formando, este joven pastor, según el contexto histórico que nos arroja el trasfondo de la carta primera y segunda a Timoteo, es un joven que estaba siendo atacado, no solamente por algunos de adentro de la comunidad cristiana, sino que desde afuera también tenía grandes peligros. Y por esto Pablo toma 4 analogías propias de la vida, aplicándoselas a la vida y al ministerio de este joven pastor. Cada una de estas analogías está determinada por unas características principales: la lucha, la abnegación, el compromiso y la paciencia. Virtudes que Timoteo debía desarrollar a lo largo de su vida ministerial, en el transcurso de su vida cristiana.
debía aprender qué era la lucha, la abnegación, el compromiso y asimismo la paciencia. Por eso, iniciando este capítulo 2, a partir del verso 1 encontramos lo siguiente, que Pablo le escribe a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Porque aunque es una gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios, que viene con todas las herramientas, que viene equiparado con los dones, con los ministerios, asimismo nosotros también debemos de esforzarnos como Timoteo en esa gracia que le era otorgada por el Señor. Y le dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo de alguna manera quería hacer entender a este joven Timoteo que en la vida hay una ley del reemplazo, la ley del relevo, en la que nosotros tenemos que dejarle la antorcha a otra persona. Tenemos que dejarle a otro el legado. Probablemente Pablo sabía que él ya estaba próximo a terminar su carrera. Había sido el pastor del joven Timoteo. Lo había disciplinado, lo había instruido. Timoteo había recibido el buen ejemplo de Pablo. Pero Timoteo también tenía que hacer algo y era transmitir esa sana enseñanza. Todo lo que había oído de Pablo, todo lo que había aprendido de él, también debía enseñarlo a otros para que cuando Timoteo ya no estuviera enfrente de la congregación, cuando Timoteo ya no pudiera desarrollar su ministerio, bien sea porque enfermara o muriese, otro lo reemplazaría. Y lo que sigue diciendo aquí Pablo a Timoteo en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que aquí, en estas palabras del apóstol Pablo, vamos a mirar estas analogías tomadas del diario vivir de la época. Obviamente, determinadas por la lucha, la negación, el compromiso y la paciencia, como ya lo dije. Timoteo, como soldado, debía sufrir penalidades. El ejército romano en los inicios del primer siglo era fundamental. Según la ley, el ciudadano romano era por ley un reservista activo del gobierno. Era parte del gobierno. Así no tuviera la armadura, así no tuviera el equipamiento y fuera simplemente un civil en la calle, el ciudadano romano sabía que él era un reservista activo del ejército y que a cualquier momento podía ser llamado, a imitación de las ciudades griegas, cuyas sólidas infanterías se basaban en la disciplina y en las que cada soldado se costeaba su propio equipamiento. Se habla del penúltimo rey de origen etrusco llamado Servio Tulio, que sistematizó por primera vez el ejército romano por allá en el siglo IV antes de Cristo, y clasificó a los ciudadanos en 5 clases según su fortuna y sus propiedades.
Este rey organizó las tropas en centurias, formadas en principio por 100 hombres. 60 centurias constituían una legión, aunque sus efectivos oscilaban entre 4.000 y 6.000 hombres a lo largo de la historia. Los ciudadanos más adinerados contaban con el mejor armamento e integraban la caballería que acompañaba a las legiones. Todavía no era una fuerza profesional ni permanente, sino un ejército ocasional de ciudadanos que, aunque dedicados a sus tareas profesionales o particulares, se podían alzar en armas cuando eran requeridos para defender la ciudad. Tomando esta comparación de este contexto, por supuesto que Pablo y Timoteo conocían bien. Ellos sabían quién eran los gobernantes de su época, sabían bien que era ser parte de un ejército. Y era importante que Timoteo entendiera que se había alistado en el ejército de Dios. Por naturaleza, ya era un reservista activo de este ejército y como tal se debía a él. Por esto, Timoteo tenía que costear no solamente con el hecho de portar la gran armadura del soldado de Dios, como lo dijera el apóstol Pablo por allá en Efesios capítulo 6, en el verso 10, tomando toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar prestos para el día de la batalla, para estar prestos en el momento de la guerra, para estar prestos en el momento de la dificultad. Timoteo debía, obviamente, tener todo esto bien claro. Y también debía saber que tenía que defenderse con esa armadura de todo ataque que viniera tanto de adentro como de afuera. Yo creo que Timoteo, el joven pastor, debió haberse sentido muy contento de que era un soldado del gran ejército de Dios. Y por supuesto, esto nos habla, amados hermanos, a todos nosotros también, porque somos soldados del ejército de Dios. Servimos a Dios con nuestra alma y con nuestra vida. Servimos a Dios con nuestro tiempo y posesiones, como el soldado romano así lo hacía. Tenemos al cuidado de nuestra propia vida cristiana, algo glorioso, algo inmensurable que, como lo dijera Pablo el apóstol, lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luchamos incansablemente por estar prestos en la defensa del evangelio que nos ha sido otorgado. Así que, como soldados nos debemos a Dios. Como soldados debemos de estar dispuestos. Como soldados debemos de tener la armadura y hacernos de la mejor armadura, que es la que nos proporciona nuestro Dios, para que en el momento de la lucha o de la confrontación, el enemigo no nos afecte, el enemigo no acabe con nuestra vida. Yo creo que esta analogía fue muy clara para el apóstol Pablo y poder transmitírsela a Timoteo era algo imprescindible. También le dice que como atleta no sería coronado si no luchaba legítimamente. Las competencias atléticas romanas fueron muy bien conocidas en el mundo antiguo. Tenían de trasfondo histórico, obviamente, el panorama griego, que fue quien dio origen en el siglo VII antes de Cristo a estos juegos y competencias olímpicas, los cuales tuvieron gran apogeo hasta el siglo III después de Cristo, según la historia. Claro, por lo general los cristianos no participaban de estas competencias, a excepción de los esclavos que fueran obligados a hacerlo. Y el apóstol Pablo, por esto dijo en cierta ocasión, haciendo alusión a los Juegos Olímpicos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24 en adelante.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Como quien dice, si estos acá corren en el estadio y lo hacen pasando penurias, dificultades, pero uno solo se lleva el premio, como cristianos debemos de correr también de tal manera esta carrera que lo podamos obtener. Y Pablo dice, todo aquel que lucha, todo aquel que participa de las competencias de lucha libre, de espada, de lanza, de escudo, allá en el circo romano, todo aquel que participa de las competencias atléticas, pues de todo se abstiene. ¿Para qué? Para tener su cuerpo en forma, para estar preparados, concentrados. Y Pablo dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Leía yo en una ocasión cómo esas coronas que le daban a los competidores en los juegos atléticos no eran coronas de oro o plata, no, eran simplemente unas coronas hechas de guirnalda, de rosas, llenas de probablemente de espinas, muy coloridas, muy bonitas. Y eso es lo que Pablo dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que en un mes o en 2 meses pueden estar marchitas, ya deshechas. Pero nosotros luchamos por una corona incorruptible. Y sigue diciendo Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la loca, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahorita golpeo mi cuerpo, no peleo contra el hombre, no lucho contra el hombre, no pongo mi mano sobre el hombre, no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, qué bonita esta analogía completa que hace Pablo, trasladando completamente estas competiciones al ámbito espiritual, porque el cristiano es un atleta del cielo y para obtener el premio al final de su carrera debe de hacerlo de tal manera que esto incluya el abstenerse de aquello que lo desenfoque de su objetivo, porque hay un premio mayor al de unas coronas hechas de rosas coloridas que al final se dañarán. La corona por la que nosotros vamos es una corona eterna de gloria. Así que no se puede transitar por este camino como por una aventura o pasatiempo. Vamos por el mejor camino, hermano, seguros y confiados que al final obtendremos un galardón completo. Por esto debemos golpear nuestra carne. Esto es humillarnos ante la presencia del Señor, doblegar nuestra vida ante el Señor, porque todo aquel que se humilla, la Biblia dice que será exaltado. Y no es que Pablo, el apóstol, haya estado abiertamente en contra de estos juegos, de estas competiciones. Ya dijera Pablo por allá en la primera carta a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco. Él dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hoy en día hay muchos cristianos que han hecho de su cuerpo un templo, pero no un templo de culto, de adoración a Dios, sino un templo de vanidad, en el que primero hay que cuidar esta parte del cuerpo, la otra, aquella, y entonces se quieren volver esculturas hermosas, presencias bonitas. Hermano, nosotros obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero tú no puedes, en aras de cuidar tu cuerpo, tu figura esbelta, descuidar la figura interna.
la figura del ser interior que llevas dentro de ti, porque ese hombre interior tiene que, al contrario de lo que muchos creen, ese hombre interior, si este cuerpo se va desgastando por los años o enfermedades, el cuerpo interior tiene que irse renovando día a día. Debemos de ir creciendo en el Señor. Debemos de ir como la senda del justo que es hacia arriba. Debemos de ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No sé cuántos en esta cuarentena, en estos meses que llevamos, le han dedicado más tiempo al culto de su cuerpo, a la adoración de su cuerpo, a cuidar su figura, a cuidar su salud. Eso está bien, pero en aras de eso han descuidado la vida espiritual. En aras de eso han descuidado lo más principal, que es la relación con Dios. Hermano, y no se justifica que por nosotros cuidar esta carne que un día se pudrirá, se consumirá, descuidemos el alma, descuidemos el ser interior. La Biblia nos manda a crecer en todo, pero principalmente crecer en el conocimiento de Dios. Pablo también le habla a Timoteo y le dice que como labrador debía trabajar primero para así poder recibir el fruto. Timoteo vivía en una sociedad que seguía tradiciones agrícolas centenarias. Él sabía el gran esfuerzo del agricultor palestino, más cuando su labor estaba sujeta a condiciones de suelos duros, semisecos, y donde se dependía de las condiciones atmosféricas y las pocas vertientes de aguas para los cultivos. Era una lucha constante entre la siembra y la cosecha. Así que el labrador palestino aprendió a desarrollar la paciencia. Timoteo debía desarrollar la paciencia para así poder ver el fruto anhelado de aquello que él estaba sembrando. Este joven pastor es de saber que apenas comenzaba la siembra. No se dice cuántos meses o años llevaba Timoteo como pastor. Y obviamente está al cargo de una congregación. Así que no podía esperar fruto pronto. Debía aprender a esperar. Y mientras llegaba el fruto, la recompensa, pues él debía de cuidar de su siembra. Debía regar, abonar y esperar. Esta debía ser su rutina diaria. Y eso que Pablo probablemente no le citó a él las palabras que citó en Corinto, cuando él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo me imagino que Pablo no quería desalentar a este joven diciéndole, mira, aunque tú siembres aquí, probablemente ni siquiera veas el fruto de tu trabajo, ni siquiera lo vas a ver. Pero Pablo le dice, espera, el labrador para poder cosechar el fruto y comer de ese fruto debe trabajar primero. Hermano, queremos obviamente que todo esto se acabe. Queremos que la situación cambie a nuestro alrededor. Queremos ver el resultado de muchas cosas buenas que obviamente hemos venido sembrando a lo largo de esta trayectoria cristiana. Pero debemos aprender a esperar. Debemos de aprender a tener paciencia. Y la paciencia se consigue también a través de la lucha. Por eso Pablo nos centra en una gran realidad. Nos centra en la realidad de que para desarrollar la paciencia es necesario que venga la prueba, porque la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que no nos cansemos, dice Pablo también, de hacer lo bueno, de practicar, de desarrollar la vida cristiana, porque sencillamente a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. El que siembra
dijo el escritor, para la carne, pues de la carne segará corrupción. El que no alimenta su alma en lo espiritual, sino que simplemente siembra para sí mismo, pues de cosas materiales recibirá. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, siembre para el espíritu, siembre para Dios. Amén. Abone en el terreno de Dios y verá que Dios no le dejará avergonzado. Y verá cómo Dios bendecirá su vida, cómo Dios bendecirá su trabajo, cómo Dios bendecirá sus fuentes de ingresos si usted aprende a sembrar, porque todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Ahora, como siervo, Timoteo debía desarrollar muchas cosas. La palabra siervo quiere decir esclavo. Y en 2 Timoteo, en este capítulo 2, a partir del verso 14 en adelante, mire todo lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y él dice, recuérdales eso. ¿Qué era lo que Timoteo debía recordar? No solamente para él, sino para la comunidad cristiana a la que él estaba adoctrinando como pastor. Exhortándoles delante del Señor, dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que la problemática de fondo que hay en la comunidad cristiana que Timoteo pastorea es una problemática doctrinal y bien compleja, porque como dice aquí Pablo, muchos ya estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, si la resurrección ya se había efectuado, eso iba a desalentar, a desanimar a muchos hermanos porque indudablemente iban a decir, bueno, si ya la resurrección se efectuó, entonces nosotros nos hemos quedado. Para nosotros ya no hay esperanza. Para nosotros no hay salvación ya. Entonces, ¿de qué vale vivir la vida cristiana? ¿De qué vale estar en la iglesia? ¿De qué vale ir al culto? ¿De qué vale ir a adorar a Dios si al final ya la resurrección se efectuó y nos hemos quedado? Esa problemática la estaba viviendo Timoteo como pastor, como ministro. Y era un enredo prácticamente de palabras necias que estaban confundiendo a muchos. Y lo que Pablo le invita a Timoteo es a que él no caiga en ese mismo error. Por eso le dice, evita profanas y vanas palabrerías. O sea, no se iguale en el mismo ámbito con los demás, sino predica la palabra, anuncia el evangelio, predica este evangelio glorioso. Eso es lo que nosotros, como cristianos, tenemos que hacer hoy en día. En medio de tanta confusión, en medio de tantas corrientes doctrinales que a veces anuncian o predican cosas contrarias a lo que está en la Biblia. Hermano, basémonos en lo que está en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Amén. Por eso Pablo le dice, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No se ponga a pelear, no se ponga a discutir con nadie, sino sea amable para con todos, sea una persona apta para enseñar, aprenda a sufrir, corrige con mansedumbre a los que se opongan, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a la voluntad de Él. Entonces, estos consejos que Pablo
le da a Timoteo como siervo, como esclavo, son vitales en el desarrollo de su vida ministerial ante una congregación naciente y ante unas problemáticas que están implícitas en la vida de muchos que probablemente son nuevos y que se han dejado desviar de la fe por causa de aquellos que entienden o interpretan mal las escrituras. Hermano, en medio de toda esta confusión que hemos vivido en estos últimos meses por esta pandemia, hemos escuchado infinidad de insensateces, infinidad de cosas que no van al caso con la Biblia. Muchos han querido mostrar a través de la Biblia que esto es el juicio final, que este es el cumplimiento de aquello, que de lo otro. Hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios es que usted y yo le creamos al Señor. Que cuando el Señor venga, Él nos halle haciendo así, que nos halle buscándolo, sirviéndolo, adorándolo. Tú y yo no tenemos por qué estar preocupados si esta pandemia se va 1 año o 2 años más, sino estar preocupados de que si esta es nuestra hora final, hermano, que estemos preparados para irnos con el Señor. Eso es lo más importante. Eso es lo más vital para nosotros. Por eso hay 4 cosas dentro de esta carta que Pablo quiso que Timoteo entendiera muy bien. Número 1, que él como ministro, como siervo de Jesucristo, guardara la verdad. Timoteo tenía la gran responsabilidad de apuntalar las defensas de la iglesia debido a la presión de la sociedad y debido a las presiones internas. Aprender a guardar la verdad. Tú tienes la verdad, mi hermano, en tus manos. Compra la verdad y no la vendas. Tienes la palabra de Dios a tu disposición. Entonces, ama esa verdad. Número 2, que fuera fuerte en el Señor. Y por esto lo invita a no enfrentarse al mundo, ni a ser absorbido por el mundo, sino que fuera fuerte en el Señor. Que aprendiera que por sobre todas las cosas, el hombre de Dios, el cristiano, debe de buscar siempre en el Señor su fortaleza. Debe de buscar en el Señor su apoyo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice la Biblia, a él correrá el justo. Y dice, y será levantado. Número 3, Pablo invita a Timoteo a evitar las trampas, a evitar los peligros. Y Pablo por eso lo remite a las escrituras, ¿sí? Como un arma de defensa contra los confundidos de la época. Y dice el verso 14 de la segunda Timoteo capítulo 1, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Guarda el buen depósito. Hermano, tú y yo tenemos que guardar el buen depósito de lo aprendido, de lo recibido, de todos esos momentos de triunfo, de gloria en el Señor que hemos vivido por su gracia. Guardar ese depósito, porque cuando llega el momento de la dificultad o de la escasez, ¿de dónde vamos a echar mano? Del depósito, de la alacena. Y en la alacena de Dios hay provisión en abundancia. En la alacena de Dios vamos a encontrar cosas maravillosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. Entonces, según esto que hemos mirado, todos nosotros, al igual que Timoteo, somos esas personas que obviamente debemos de entender que la vida cristiana es lucha, pero hermano, también es gozo, es de espera,
pero claro, es de lucha constante. Por esto debemos de tener toda la armadura de Dios. Lo bueno de estas armas es que no son de ataque, solo de defensa, porque el diablo primero debilita para así atacar. Pero cuando el cristiano está firme contra todas las acechanzas del diablo, el diablo no lo podrá debilitar, porque va a encontrarse con un cristiano firme, con un cristiano valeroso, con un cristiano que tiene toda la armadura de Dios. Por eso no hay que dejar de buscar el rostro, la presencia del Señor. No, Señor, no podemos dejar de buscar la presencia del Señor porque, hermano, esto es parte de nuestra naturaleza. Esto es parte de nuestra identidad como cristianos. Todos los días debemos de buscar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hay un pasaje bíblico por acá en el libro de Josué, en el capítulo 21, en el versículo 43 en adelante hasta finalizar. Josué capítulo 21, versículo 43, que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aleluya. Oiga, un día finalmente Israel recibió todo lo que Dios les había prometido. Pero para llegar a ese punto, ellos tuvieron que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades. Tuvieron que enfrentarse a gigantes, a grandes reyes, a grandes ejércitos, a grandes ciudades o pueblos amurallados, y recibieron lo prometido. Hermano, tú y yo debemos de luchar, seguir luchando para mantenernos firmes delante del Señor, porque un día, si nosotros no desmayamos, vamos a recibir lo prometido. Y quiero leer este pasaje bíblico de Josué, capítulo 24, que me parece también muy lindo. En el versículo 13, el Señor le recuerda a Israel: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es cierto que ellos tuvieron que luchar, derrotar a muchos enemigos en el camino, pero finalmente llegaron a una tierra de promesa, a una tierra de bendición, por la cual ellos no trabajaron para sembrar las viñas, no trabajaron por sembrar los olivares, no trabajaron para construir las murallas, no, ya todo estaba hecho. Solo tuvieron que tomar posesión de lo que Dios les estaba entregando, conquistando lo que Dios les había entregado. Hermano, esa lucha está representada en el diario vivir nuestro. Vamos hacia una patria gloriosa, en la que anhelamos estar con el Señor, anhelamos vivir con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo será la lucha? No sabemos. ¿Cuánto tiempo faltará para que llegue ese momento? No sabemos. A algunos el tiempo se les ha acortado porque Dios los ha llamado y se han ido antes que nosotros. Pero ¿cuánto tiempo te podrá faltar a ti, a mí? No sabemos. Solo sabemos que debemos de seguir adelante. Solo sabemos que debemos de perseverar. Solo sabemos que en la vida cristiana tendremos que seguir dando lo mejor de nosotros, lo mejor. La fuerza nuestra viene del Señor. Dios te ayudará.
Dios te fortalecerá, mi hermano, mi amigo, mi hermana, joven, anciano. Dios te fortalecerá, porque un poquito, falta un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así de sencillo. Así es con Dios, amado hermano. Así que ánimo, vamos para adelante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios.